Empezar a ver algunos de los temas que hasta ahora generan noticia. En Cuba, por ejemplo, se habla todavía de este pronunciamiento del canciller Bruno Rodríguez, quien presentó un informe sobre los daños que genera el feroz bloqueo financiero que Estados Unidos aplica a su país. Preguntamos, ¿cambiará esto? ¿Cambiará algo? Allí las posibilidades para responder, o si quieren, escriben un poquito más. En Estados Unidos se dan movilizaciones hoy para exigir medidas transformadoras contra la crisis climática. ¿El presidente Trump modificará su postura sobre el tema? Preguntamos allí. Vamos a recordarles que tenemos presencia no solo en Twitter, sino también en Instagram. En redes sociales estamos siempre con nuestro usuario Agenda Abierta. Vamos a empezar también a abrir el primer espacio de análisis y actualización. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, presentará este viernes un informe sobre el impacto y daños provocados durante el último año por el recrudecimiento de la política de bloqueo económico que Estados Unidos mantiene contra la isla. Esta divulgación ocurre en medio de una escalada de tensiones entre Washington y La Habana, luego que 2 diplomáticos cubanos fueran expulsados de la misión del país caribeño ante la ONU por presunta amenaza a la seguridad. Una acción que ha sido fuertemente criticada por las autoridades de la mayor de las Antillas. El próximo mes de octubre, Cuba presentará ante la ONU por 28ª ocasión un proyecto sobre la necesidad de poner fin al bloqueo estadounidense. Esta iniciativa ha sido apoyada de manera contundente por la mayoría de los países miembros de la organización por casi 3 décadas. Sin embargo, Estados Unidos sigue ignorando este proyecto. Hoy en Agenda Abierta vamos a analizar la importancia de la divulgación de este informe para el pueblo cubano. Vamos a revisar Correo del Orinoco. Díaz-Canel, bloqueo de Estados Unidos es genocida, criminal y asesino. El presidente de Cuba calificaba de esta manera, jornada de ayer, a este bloqueo económico, financiero, comercial que le aplica Estados Unidos y que mantiene Cuba desde hace casi 60 años en esta situación. Por eso exige su eliminación y aporta cifras donde indica que los daños acumulados por este bloqueo desde que fue implementado de manera oficial en 1962, daños ascienden a más de 933.000 millones de dólares, considerando aquí la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional. Un número actualizado que da pavor y que habla justamente de la fortaleza del pueblo cubano a la hora de resistir esta acción tan cruda, tan hostil que ejecuta Donald Trump. RT, canciller cubano califica de injustificada la expulsión de sus diplomáticos en Estados Unidos, una acción que se dio ayer. El ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, allí en imagen, señaló en Twitter que la expulsión de 2 diplomáticos cubanos por participar en presuntas actividades perjudiciales contra la seguridad nacional de Estados Unidos se trata de una vulgar calumnia. Para el canciller, tanto la expulsión de los diplomáticos como la restricción de la misión de Cuba ante Naciones Unidas de no salir de Manhattan tiene como objetivo provocar una escalada diplomática que lleve al cierre de las embajadas, endurecer aún más este bloqueo cruel y crear tensiones entre ambos países. Así entonces, vamos a recordar nuestra pregunta en Twitter a esta hora para que puedan sumarse, para que puedan empezar a buscar información, a prepararse para el momento del análisis. El canciller Rodríguez ayer presentaba un informe sobre estos daños que genera el bloqueo financiero que Estados Unidos aplica a Cuba. Preguntamos, ¿cambiará algo? Vayan sumándose, poniendo su opinión. Vamos a ir abriendo espacio justamente para las dudas y las incógnitas, con la gran certeza de que Cuba una vez más está con su pueblo desplegado en la calle defendiendo el modelo que han elegido para llevar adelante las riendas del país. Pausa rápida entonces, vamos a irnos con algunos de los otros temas que también generan información, como mostrarles este video donde científicas con barbas buscan luchar contra estereotipos. Esas mujeres pretenden traernos conciencia, información, piden que las traten como a los hombres en el ámbito de la ciencia y también que les paguen como a los hombres. There's a misconception that to be a scientist you have to be sort of burly and big and aggressive.
And women don't get featured very often because we tend not to have that sort of appearance. One, two, three. One, two, three. We're pretty deep. I always said I am a woman and I am a scientist, but I am not a woman scientist. So we have the strength. We could do it all. We just don't have the facial hair. There's no reason physically, chemically, why women can't be good at science. I'm doing everything that other scientists are doing. Why can't I just be recognized for being a scientist? How we're treated differently, even though we're not different. Les prometo un viajecito rápido por La Habana en este momento. Iroel Sánchez nos está esperando allí, editor de La Pupila Insomne. Nos vamos a Cuba para analizar justamente esta denuncia que pone ayer el canciller de la isla a consideración del mundo por los cuantiosos daños que le deja este cruel bloqueo que les aplica Estados Unidos. Iroel, buen día, bienvenido. Buenos días, Marcela, un saludo desde La Habana. Muchas gracias. Hay mucho para contar de lo que ocurrió ayer. En principio, sobre todo, buscando llevar tranquilidad o la realidad de los hechos. ¿Hay una escalada diplomática de Estados Unidos contra Cuba en este momento? No, ojalá fuera solo en este momento. Desde prácticamente la llegada de la administración Trump, esa escalada ha venido creciendo. Empezó por toda esta fabricación de los supuestos ataques sónicos. Diera la impresión que lo de ayer, pocas horas después de que se diera a conocer un estudio canadiense que demuestra la falsedad de las acusaciones norteamericanas, pues trata de tirar una cortina de humo sobre el derrumbe de esos pretextos. Además, ocurre en las vísperas de que la Cancillería cubana va a dar a conocer, en unos minutos, el informe que Cuba presentará a las Naciones Unidas como denuncia de las afectaciones del bloqueo que en estos últimos años y sobre todo en este año ha vivido sus momentos más agresivos, tratando de impedir por todas las vías la llegada no solo de combustible, sino las transacciones financieras, la entrada de ingresos en divisas a la economía cubana. Todo es una secuencia que tiene además un método que pareciera ser novedoso en la estrategia norteamericana, que es como hizo en las vísperas del año pasado, cuando el informe cubano se presentó a la Asamblea General, tratar de introducir enmiendas que desviara la atención de la discusión sobre el bloqueo o de tratar de impedir la expresión cubana, como hizo hace poco en vísperas de una mesa redonda, cerrando cientos de cuentas de medios de comunicación y de periodistas cubanos e instituciones cubanas en la red social Twitter. Cuando hablabas del informe canadiense, hablemos sobre esto, por favor. Ampliemos qué es lo que ocurrió que te da pie a llevar este análisis, la posibilidad de que sea una cortina de humo la acción que hace Estados Unidos contra los diplomáticos cubanos. Bueno, resulta que los funcionarios canadienses, que las autoridades de ese país habían dicho que estaban afectados también
por determinadas alteraciones o por determinadas afecciones que tenían que ver con sus capacidades neurológicas, etc. Un estudio científico publicado por investigadores canadienses argumenta que estas personas han estado sometidas a un exceso propio de la gestión de su propia embajada de insecticidas aplicados intensivamente, ¿no? Y que eso pudiera ser la causa de las afecciones que se han reportado. Muchas personas han hablado de que este estudio es muy serio, o sea, pero sería una especie de fuego amigo, o sea, las mismas autoridades diplomáticas canadienses son las que han provocado ese daño, y por las coordinaciones y por las propias relaciones y por las propias similitudes en el trabajo de ambas sedes y por la propia decisión de ambas retirar sus diplomáticos, pudiera ser exactamente lo que ha sucedido con los diplomáticos estadounidenses y que por el cual se había culpado a Cuba y se inició toda esta escalada. Ahí vamos a poner nosotros en este momento en pantalla, luego de escucharte, justamente la publicación de Escambray planteando los hechos y justamente dando la versión que en todo el tiempo o con la cual todo el tiempo Cuba y sus autoridades y su pueblo se defendieron justamente. Investigación canadiense, dice el titular de Escambray, deja al descubierto acusaciones infundadas de Estados Unidos. Pasan los años y así vamos. Ante la falta de evidencia se levantan estos argumentos falsos por parte de Estados Unidos apuntando justamente al pueblo cubano. Yo quiero pedirte mayor información, tratar de contar una vez al mundo las afectaciones que este bloqueo cruel le deja al pueblo cubano. Por favor, Iroel. Bueno, a precios constantes, ya el año pasado se reportaba más de 900.000 millones de dólares, casi 1 millón de millones. Históricamente se ha acumulado este daño a la sociedad cubana, a su economía, a sus ciudadanos, y en los últimos años estas medidas han venido apretando el cerco económico. En lo particular, Estados Unidos ha sancionado a navieras, aseguradoras internacionales para impedir que Cuba por todas las vías pueda contratar tanqueros que transporten el combustible, y al no tener combustible provocar una paralización de la vida económica en la isla. A la vez se han incrementado las sanciones para evitar, y asimismo lo han proclamado, el acceso de Cuba a las divisas, y no solo eso, eso ha afectado a instituciones financieras. Recientemente se reportaba, por ejemplo, con una entidad financiera suiza que tramitaba las jubilaciones de ciudadanos suizos que viven en Cuba, ahora no lo puede hacer, y por tanto ya esas personas que no son incluso ciudadanos cubanos están recibiendo una afectación importante en su vida y en su acceso a ingresos que garantizan su vida. O sea, siempre se habla por la administración norteamericana, incluso en los foros internacionales, que el bloqueo es un problema bilateral entre Estados Unidos y Cuba, pero bueno, una vez más queda muy claro cuando se sancionan aseguradoras internacionales, cuando se sancionan navieras, cuando se impide que entidades financieras de países europeos tengan relaciones con ciudadanos, incluso que no son ciudadanos cubanos. Se está hablando entonces de una estrategia global para ahogar la economía de un país. No es para nada algo bilateral. Tenemos en Telesur Web una publicación, nuestra web está 24 horas, al igual que nuestra señal en español, en inglés y las redes sociales Iroel. Tenemos una invitación con una transmisión en vivo, 20 de septiembre está planteado esto, 10:30 hora de Cuba, del canciller cubano. Así que vamos, por favor, a mostrar nuestra web en este momento para allí llegar justamente a este tuit del canciller de Cuba, en el cual estamos poniendo el horario, la forma en la cual pueden accesar.
porque recordemos que Telesur llega al mundo y que siempre que usted cite la fuente puede desde allí levantar la información. Esto tiene vital importancia para los medios de comunicación que son los más pequeños, para estos canales comunitarios que en nuestra América muestran justamente los hechos, las informaciones que se van dando en nuestros pueblos. Cancillería de Cuba presentará conferencia de prensa este viernes 20 de septiembre el informe de Cuba sobre el impacto ocasionado por la política de bloqueo de Estados Unidos en la mayor de las Antillas en el último año. La invitación a informarnos. Si avanzan en ese portal, van a tener allí el tuit de la Cancillería de Cuba, 10:30 hora de Cuba es el anuncio, 20 de septiembre de 2019 la fecha, allí van a tener justamente la publicación y fíjense que el usuario que sube esta información a redes sociales es MINREX, justamente el ministerio correspondiente a Relaciones Exteriores de la isla. Así las cosas, estamos preguntando nosotros en Twitter, Agenda Abierta, a raíz de la presentación de este informe, justamente si cambiará algo esto. Vamos a ver. ¿Cambiará algo? Fíjense, sí, dice solamente 7%. No lo tiene claro y dice 39%. La postura que aglutina mayor cantidad de votos es Trump genocida, con un 54%. Fíjense cómo las redes también van moviéndose mientras se prepara justamente las repercusiones, el pronunciamiento del canciller. Iroel, ¿qué pasará hoy justamente en este pronunciamiento, esta conferencia de prensa internacional planteada para las 10:30 de la mañana hora de Cuba, en la cual Bruno Rodríguez va a estar compareciendo ante medios de comunicación del mundo? ¿Qué crees que va a ocurrir allí? No, por supuesto va a existir una gran concurrencia de medios de comunicación, tanto cubanos y sobre todo extranjeros acreditados en la isla. Esto, por supuesto, va a llamar la atención sobre las nuevas afectaciones, las nuevas agresiones económicas de Estados Unidos contra Cuba y cómo esto va a ser expuesto en la Asamblea General de la ONU. Y, por supuesto, seguramente habrá preguntas y comentarios sobre las últimas agresiones y sobre esta nueva cortina de humo que ha tratado de tender Estados Unidos, entre otras cosas, me parece, como te decía, para evitar el impacto de este nuevo informe que desmiente sus falacias sobre el supuesto ataque a diplomáticos de Estados Unidos en Cuba y, por otra parte, también el intento de escalar, como tú misma decías, las diferencias diplomáticas entre ambos estados y terminar con lo que la comunidad internacional reconoció como un logro y aplaudió, que fue el establecimiento de embajadas en ambos países y terminar cerrando. Ya Estados Unidos prácticamente cerró todos los servicios consulares, incrementando la presión sobre la emigración cubana y dificultando la normal relación migratoria entre ambos países y por supuesto hay una comunidad cubana en los Estados Unidos que también se ha visto afectada en esto y ahora por supuesto con esto está abriendo un paso para tratar de satisfacer una de las aspiraciones que los sectores más ultraderechistas que se han visto apoyados por la administración Trump desean, que es terminar con las relaciones diplomáticas y con la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Te preguntaba esto también porque Cabrizas está en Rusia. También hay una revisión de relaciones bilaterales así planteadas en Moscú, en la Expo Nacional de Importación de Bienes y Servicios de Cuba en Rusia. Se llevan adelante planes de trabajo y hay que ver si esta cuestión, si la cuestión mundial, digamos, no se cuela en esta conferencia de prensa, si solamente van a abordar el bloqueo como una acción ejecutada por un país contra otro o si este recrudecimiento tiene que ver justamente con esta otra relación muy, muy vital que llevan adelante Cuba y Rusia. Iroel. Cuba desde hace muchos años diversifica su comercio exterior. Tiene relaciones con Rusia, tiene relaciones con China, tiene relaciones con
países importantes en la economía internacional, tiene relación con otros países latinoamericanos. Rusia no es un país bloqueable por Estados Unidos como nos lo es China, y está en condiciones de ampliar su relación económica con Cuba, que tiene además una tradición desde la época de la Unión Soviética. Hay infraestructura, hay medios de transporte, etcétera, que tienen tecnología rusa desde hace mucho tiempo en Cuba, y además son viejos socios, empresas rusas y empresas cubanas, y están creadas las condiciones para ampliar esa relación. El hecho de que se recrudezca el bloqueo, por supuesto, Cuba tiene que buscar soluciones seguras y con un respaldo a largo plazo a su comercio exterior, y esta es seguramente una de esas vías. Después, los medios de comunicación que ya conocemos van a presentar eso como ya han hecho, de que es la injerencia rusa en América Latina, pero realmente de lo que se trata es de una alternativa a la agresión económica de Estados Unidos, y el causante de esa relación es esa agresión. Una de las estrategias de Estados Unidos contra Cuba consiste en crearle problemas económicos a Cuba y después visibilizar las soluciones o las estrategias del gobierno cubano sin exponer esas causas. Es algo muy paradójico, ¿no? Muchas gracias por este tiempo. A esta hora también hay otras publicaciones que ya les voy a mostrar. Por ejemplo, otra bilateral latinoamericana. Iroel, te voy contando. Vamos a ver después temas de Bolivia y Argentina en un encuentro que sostuvieron un candidato presidencial argentino y el presidente Evo Morales. Te despido, Iroel, y voy a ir a chequear también estos otros puntos, porque estamos hablando de una región, de una América Latina en disputa, porque así andamos, con procesos electorales importantes. No solamente Argentina tiene presidenciales, Bolivia tiene presidenciales, Perú tiene un clima social convulsionado justamente a raíz de todo lo que va pasando en el ámbito político. Chile también está en las calles denunciando la desigualdad y lo que le deja este modelo neoliberal de Piñera. Así puedo seguir. Uruguay está en plena campaña electoral también. Se reavivan nuestras democracias, y en medio de esto, hoy veo esta publicación que tiene pocos minutos del presidente Evo Morales. Dice: muy agradecido por las palabras de reconocimiento del hermano Alberto Fernández, candidato presidencial de Argentina, que valora grandes logros económicos, políticos y sociales del proceso de cambio en Bolivia. Suma esta imagen y allí entonces el exhorto del presidente Morales a trabajar juntos y que la patria grande sea de todos. Nos vamos a ir a una pausa, ya vamos a seguir. Cientos de jóvenes de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, África y Asia se movilizan este viernes en Nueva York para exigir a los gobiernos del mundo incrementar los esfuerzos para establecer políticas ambientales que puedan combatir el calentamiento global. Esta actividad precede la Cumbre del Clima de la ONU, que comienza el lunes, a donde asistirán un centenar de jefes de Estado y de gobierno. Sin embargo, países como Brasil, Estados Unidos y Corea del Sur no podrán presentar sus discursos debido a la falta de proyectos que demuestren su compromiso con el medio ambiente en momentos en que los incendios forestales, tormentas y huracanes afectan buena parte del planeta. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, espera que los líderes utilicen esta cumbre climática para ampliar sus compromisos en el marco del Acuerdo de París. Pero los activistas y movimientos ambientales aún esperan acciones concretas como el cierre de las centrales de carbón o el abandono de las energías fósiles como el gas o incluso el petróleo. Hoy en Agenda Abierta analizaremos la implicación de este tipo de actividades para impulsar la búsqueda de soluciones a la difícil situación ambiental que vive el mundo en estos momentos. Miren lo que muestra Common Dreams, este portal. Los estudiantes han liderado y debemos seguir. Miles de científicos de 40 naciones se unen a la huelga climática global, así se ha llamado este evento. Más de 2.000 científicos se comprometieron a participar en esta huelga y en toda la semana de acción.
uniéndose también los trabajadores, por ejemplo, de Amazon, los maestros, que se niegan a permitir que los niños carguen con esta cuestión de arrastrar un futuro del planeta y por un futuro de un planeta nefasto. Por esto exigen justamente medidas para trabajar este calentamiento global. Los científicos anunciaron su participación un día después de que Greta Thunberg, la activista sueca que inspiró esta Global Climate Strike, testificara ante el Congreso, dirigiendo la atención de los legisladores o pidiendo la atención de los legisladores, así debería ser la traducción, a la ciencia. Ella decía, hay que enfocar, hay que estudiar, hay que trabajar desde la ciencia justamente en este punto. Y recuerden que Obama les dijo, tenemos un camino juntos. Allí la importancia de esta activista que es muy, muy joven, 16 años. Hay una doctora que se llama Julia Steinberger, profesora de Ecología Social en la Universidad de Leeds, quien exhortaba a sus colegas a buscar alternativas para impulsar el cambio en la sociedad y bajar tensiones. Aquí genera efectos el alemán, el ST en alemán, ¿sí? Estamos acostumbrados al Steinberg, pero no es la pronunciación correcta. Vamos a ir a residuos profesional, citando el titular. Actual modelo de producción y consumo nos aboca a generar más de 100 millones de toneladas de residuos electrónicos en 2050. 100 millones de toneladas. Desde el año 2000, estas cantidades de residuos han crecido 20 millones, eran antes a 50 millones de toneladas por año. Hay un informe que impulsa a la Universidad de Naciones Unidas, previo al año 2050, se va a dar este aumento hasta 111 millones de toneladas al año. ¿Qué vamos a hacer con tanta basura? El informe también advierte que pese a la existencia de nuevos sistemas productivos y nuevos sistemas de consumo sostenibles para la industria electrónica, aún es imposible aplicarlos con estos actuales valores de consumo. O sea que empieza por acá la cosa. Denuncian indolencia por parte de los gobiernos y transnacionales para encontrar soluciones viables a la crisis que estamos pasando. El dinero, FAO, advierte de que la sequía ha venido para quedarse en República Dominicana. El representante de esta Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, Carmelo Gallardo, indicaba, es inminente los periodos largos de sequía a consecuencia de todo lo que está pasando con el clima. Advertía un repunte en el índice de prevalencia de subalimentación. Hay esfuerzos que se han hecho en los últimos años, pero no alcanza. Allí el punto. Voy a mostrarles también a esta hora, ya en Alemania, en Berlín, hay imágenes. La Izquierda Diario, un medio latinoamericano, va mostrando a estudiantes y sindicatos, si quieren lo amplían, manifestándose en todo el mundo, como ahora en Berlín. Allí justamente van a ver esta etiqueta en inglés. Estos eventos se van a dar todo el fin de semana, hablando justamente de estos ciudadanos que en todo el mundo van a salir a pedirle atención a quienes trabajan en Naciones Unidas un plan para luchar contra los efectos devastadores de este calentamiento global. Me voy con Jorge Gestoso, Estados Unidos. ¿Me acompañan? Jorge, cuando quieras. Vamos a mostrar otros hechos también que tienen que ver con el tema. Este viernes, decenas de estudiantes en por lo menos 800 puntos de los Estados Unidos dejarán las aulas para participar en movimientos justamente en lo que le llaman el cambio climático, la huelga global por el cambio climático que se realiza aquí en los Estados Unidos, pero es un movimiento mundial. Se inicia entonces a partir de este viernes una semana entera de activismo para crear conciencia de que es una realidad que necesita ser atendida urgentemente. En el día de mañana en Nueva York, la cumbre de la juventud por el cambio climático, donde están participando figuras internacionales, y el lunes, el día anterior al inicio de la Asamblea General número 74 de Naciones Unidas, se realiza entonces una cumbre bajo el nombre de Acción Climática de la ONU. Allí no estará participando el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y no le permiten que participe ni Estados Unidos, ni Japón, ni Sudáfrica, ni Australia por sus posiciones en respecto a este tema en situaciones anteriores y respecto también a el Acuerdo de París.
Así entonces, una semana de mucho activismo, se entiende que el cambio climático es una necesidad que necesita atención urgente y ya lo vemos incluso aquí entre todos los candidatos, los precandidatos demócratas están absolutamente esbozando cada uno su plan para combatir el cambio climático. Tanto es así de que se ha dado llamar uno lo que le llaman la nueva acción global del cambio climático que presentó la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. Y a todo esto, el presidente Donald Trump dice que el cambio climático es un cuento chino. Volvemos con ustedes. Uf, qué tremendo. Gracias. Y ahí viene la cuestión. Le vamos a preguntar a Armac Cook esto. Armac, ¿un cuento chino el cambio climático? Escuchaba ya lo que decía Jorge Gestoso. Bienvenido. Bienvenido, gracias a ustedes. Gracias a ti. Cambio climático, ¿un cuento chino nos quieren vender como cortina de humo o con esto en verdad nos tenemos que ocupar de algo serio y ya, y pronto? Bueno, es lo que dice Trump y Bolsonaro también. Hay, como fue mencionado ahora, hay países que no están haciendo mucho. Bueno, obviamente el Acuerdo de París es completamente inadecuado, pero también hay países que no están cumpliendo ni con lo que fue propuesto en París. Y hay otros países que no están haciendo casi nada. Pero en el caso de Estados Unidos y Brasil, por ejemplo, hay presidentes de las repúblicas que están haciendo todo para destruir cualquier esfuerzo para luchar contra el desastre de cambio de clima. Por ejemplo, en Estados Unidos hay esfuerzos para Trump de destruir cualquier esfuerzo de construcción de nuevos trenes de transporte público para reducir la cantidad de automóviles en las carreteras. Por ejemplo, hay una necesidad urgente para reparar los túneles por debajo del río Hudson aquí en Nueva York para prevenir el colapso de esos túneles que fueron construidos hace más de 100 años y Trump está rehusando el dinero simplemente para restablecer esos túneles en que depende más de 800,000 personas cada día para ir a su trabajo. Y él no está rehusando eso. Y por todo el lado del país, los hermanos Koch, K-O-C-H, ahora uno, David, recién fallecido, pero el otro, Charles Koch, es unos hermanos ultra reaccionarios, ultra derechistas que han tratado de destruir todo esfuerzo de transporte público en el país. Acaban de perder en Phoenix, que es la ciudad ahora la quinta más grande de Estados Unidos. Ellos trataron de prevenir la construcción de nuevos trenes ligeros para transporte público en Phoenix y afortunadamente fue derrotado. 2 contra 1, 120,000 contra 60,000 votantes. Y hay otros esfuerzos así por todo el país de esos grupos ultraderechistas. En Phoenix fue el Club de Libre Empresa, fue el nombre de ese esfuerzo. Pero en todas partes del país hay todo esfuerzo posible para poner más gente en automóviles. Los hermanos Koch dependen en eso ellos tienen muchas inversiones en automóviles y en todo lo que tiene que ver con automóviles. Y es un esfuerzo que tenemos que luchar por todo el continente ahora, por todo el país. Podremos tener trenes como en China, como en Francia, o Japón, o Alemania, Corea del Sur y otros países donde hay trenes de alta velocidad. Podemos tener la misma cosa en Estados Unidos. El argumento hasta recientemente que Estados Unidos es demasiado grande para trenes es falso. China tiene más o menos el mismo tamaño en términos geográficos y ellos han construido un montón de trenes de alta velocidad con mucho éxito. Y así podríamos reducir el impacto del cambio de clima y podremos en realidad levantar el nivel de vida de la gente. Es un programa absolutamente esencial y sin problema. Eso es el problema, de que
hay un esfuerzo de grupos ultraderechistas que quieren mantener como Bolsonaro en Brasil, que quieren realmente destruir cualquier esfuerzo de salvar la situación del clima. El hecho de que no estén Brasil, ni Estados Unidos, ni Corea del Sur con sus discursos, ¿cambia algo en Naciones Unidas, Armark? Sí, estamos cambiando. Por ejemplo, hoy día, en 3 horas, vamos a tener una manifestación enorme, no solamente de estudiantes de secundaria que están saliendo de sus escuelas aquí, sino un montón de otra gente que vamos a congregar en el sur de la isla de Manhattan a las 12 del día. Y la participación será enorme, mucho más que muchos pensaron. Hemos visto el resultado en Australia, en Asia, en África, en Europa ahora, mucha participación, y vamos a tener, me imagino, el mismo impacto aquí. Entonces hay una respuesta a esos esfuerzos de Bolsonaro, sobre todo después de los incendios en la Amazonia que están destruyendo todo eso, o una buena parte de eso, y el efecto de la destrucción de sistemas de transporte público aquí en Estados Unidos, en que depende tanta gente simplemente para ir a su trabajo. Podemos luchar contra esos esfuerzos. Podríamos tener trenes excelentes con un lugar de recreo para niños, juegos y todo, otros para computadoras para niños más grandes, algo para adultos, para hacer ejercicios como es un gimnasio. Podemos tener duchas, saunas, todo en un tren muy súper cómodo, mucho mejor viajar en eso entre Nueva York y Washington o Nueva York y San Francisco o algo así, que mucho mejor que tomar un avión o ir en carro, obviamente. Entonces hay posibilidades, hay unos argumentos muy buenos, pero el problema es realmente es un complot de destruir eso. Por ejemplo, durante el debate, uno de los debates entre los demócratas para la nominación del Partido Demócrata en 2020, una pregunta fue hecha por un corresponsal del canal de televisión NBC. Muchos dijo que nuestro más gran peligro es Rusia. Otros dicen que es China. En su opinión, ¿cuál de los dos es? Y nadie nos contestó. Por favor, el más gran peligro para Estados Unidos es el cambio de clima. Es el mismo peligro para Rusia, para China, para India, para Brasil, para Burkina Faso, para Bulgaria, para Bélgica, para todos. Y nadie no contestó eso. Y el hecho de que están tratando de manipular el juego aquí, obviamente a la solicitud de las compañías de armamentos que quieren más gran presupuesto para armamentos, y obviamente los intereses de ExxonMobil, y las grandes corporaciones de combustibles de ese tipo de combustibles basado en gas o en petróleo y todo eso. Venezuela, que tiene, obviamente, depende en sus exportaciones de petróleo, pero Venezuela, en medio de esta crisis impuesta por el gobierno de Estados Unidos, está construyendo un nuevo sistema de tren en Venezuela ahora mismo, el sueño de Hugo Chávez, y Estados Unidos no está haciendo nada, al contrario, están tratando de destruir todo esfuerzo de parte de Trump. Afortunadamente hay mucha gente que están contestando eso. Muchas gracias por este tiempo compartido, Armark. A esta hora vamos a ir a mostrar también en nuestra pantalla distintos hechos que están relacionados. Aquí Nacho Lemus está trabajando sobre eso, nuestro corresponsal en Brasil. También está RT, pero antes les debo las respuestas que ustedes han dado justamente a nuestra pregunta en Twitter hasta ahora. Tienen un ratito más, recuerden, para participar. Estamos contando que se dan movilizaciones para exigir medidas transformadoras contra la crisis climática. Preguntamos también si el presidente Donald Trump modificará su postura. 7% dice sí, 7% nada más. 43% dice no y 49% dice Trump genocida. De nuevo, Trump genocida se lleva la mayor cantidad de votos. Fíjense, RT,
Millones de personas de 156 países, 156, participan en estas manifestaciones por el clima que recorren el mundo. Está planteado, como decía Jorge Gestoso, como una gran semana de actividad en las calles donde justamente se pide ser escuchado, se pide que los gobernantes hagan su parte y las comunidades nos va a tocar el resto. Nacho Lemos, fíjense, nuestro compañero ya trabajando en Brasil, muy activo en redes sociales, en Twitter ha subido múltiple información sobre el tema. El MST oficial nos recuerda que hasta julio de este año Bayer Monsanto sumó 18.400 denuncias en Estados Unidos por enfermedades, entre ellas cáncer. Tal como en la cosmovisión indígena, su defensa del planeta depende de la concepción integral de la naturaleza que nos rodea y la propia. Allí vamos trabajando cómo desde cada país van apareciendo justamente más informaciones y sobre todo el pedido, la exigencia a nuestros gobernantes a actuar aquí, ahora, ya. Nos preparamos a sumar otras informaciones, en este caso las económicas. Hay de todo, buenas, malas, opciones. Préstele atención sobre todo lo que están haciendo en una comunidad en México. Ya le cuento. Fíjense, Huawei lanzando este jueves en Alemania nuevo teléfono inteligente, súper alta gama, comercializado sin aplicaciones Google preinstaladas. ¿Por qué? Porque recuerden que hay sanciones estadounidenses en contra de Huawei. La marca china exhibió modelos Mate 30, Mate 30 Pro que no tienen el buscador Google integrado ni YouTube. Van a usar Huawei Browse y Huawei Music Video, lo que convierte este teléfono en el primero de gama alta de la marca. En imágenes, Richard Yu, jefe de consumo de la empresa, dijo que los nuevos teléfonos ofrecerían su propia galería de aplicaciones, que la compañía invirtió $1.000 millones en incentivos promoviendo sus servicios de aplicaciones móviles. Esta empresa, recordemos, fue incluida en mayo en una lista de empresas sancionadas por Estados Unidos. Por eso, las empresas estadounidenses requieren licencia especial para suministrar bienes al gigante tecnológico chino. Aquí escucho expresiones como igual a mi teléfono, sí, algún día lo vamos a tener. Y no, yo tengo que llamarlos a la realidad, ¿sí? Va a pasar tiempo realmente con los fondos que hay. Esos son divisas los que hay que invertir ahí. Y eso no hay, señores. No, tenemos una situación muy dura aquí en Venezuela. También este país está siendo asediado con los bloqueos. También aquí se nota la caída del poder adquisitivo de los ciudadanos. También aquí, por eso se buscan opciones donde mecanismos como compras, como ventas solidarias, como trueque, están más activos que nunca. Eso pasa justamente cuando la economía real no muestra signos optimistas. Yo quiero a continuación mostrarles un elemento que ya ayer ha estado en nuestra pantalla, que vale la pena mirar, que en principio golpea y duro, pero ¿saben qué? Tenemos que cambiar el hábito de consumo. Están viendo todo lo que pasa, están viendo lo que sucede en nuestros pueblos a raíz justamente de este consumo desaforado que ponemos en marcha. En México hay una comunidad que está intercambiando basura, residuos, por alimentos. O sea que usted entrega una botella de plástico y le dan un alimento fresco, cosechado, sin productos tóxicos. Así se están ganando la papa, en este caso en México. Preste atención. En Ciudad de México, un mercado ofrece la posibilidad de intercambiar basura reciclable por alimentos. Se trata del Mercado de Trueque, una iniciativa del gobierno local, en el cual cada segundo domingo de cada mes abre un espacio a la contingencia ecológica. Datos aportados por los organizadores en cada edición indican que se reúnen 10 toneladas de residuos y se atienden alrededor de 4.000 personas. Así pues, desechos como cartón, vidrio y basura electrónica se intercambian por hortalizas cultivadas en el sector sur de la ciudad. También se pueden encontrar quesos, productos de amaranto, plantas y hasta pasta para mole, uno de los platillos insignia de la cocina mexicana.
para no estarlo tirando a la basura o no estarlo tirando a la calle como se dice vulgarmente, porque incluso hasta las cajitas de la medicina es cartón. Ciudadanos como José Toribio, de 72 años, acuden al Bosque de Aragón, uno de los pulmones de la zona metropolitana de la capital, tras haber reunido varios cartones acumulados en su casa, desde botes de leche hasta cajas de medicina, y allí los intercambia por alimentos. Además de educar a los capitalinos en la cultura del reciclaje, este mercado busca promover los productos de los pequeños productores de la capital, que pese a estar dominada por el asfalto, aún cuenta con algunas zonas de cultivo. En lo que aprendemos a separar los residuos, aprendemos a no juntarlos, de esa manera dejamos de hacer basura, no juntamos lo orgánico con lo inorgánico, además los mantenemos limpios y evitamos que todos estos materiales lleguen a los tiraderos o a los rellenos sanitarios. Cabe señalar que la Ciudad de México genera cerca de 13.000 toneladas de residuos sólidos, de los cuales apenas 1,28% son reciclados. Con esta iniciativa de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, se busca sensibilizar a los visitantes sobre la importancia del aprovechamiento y valorización de los residuos sólidos con este programa de educación ambiental, intercambiando residuos orgánicos por productos agrícolas locales. Allí tenían entonces lo que está pasando. Dejo el panorama económico, me voy a dar la bienvenida a compañeros de trabajo que están desplegados en las distintas corresponsalías que Telesur tiene en el mundo. Primer punto, nos vamos a ir a México. Me va a acompañar Eduardo Martínez. ¿Por qué? Porque las autoridades están alertas. ¿Qué es lo que pasa? Eduardo, cuando quieras, ¿cuál es el nombre de la tormenta ahora? ¿Cuál es la situación? Hola, muy buen día, ¿qué tal? Un gusto saludarte, un gusto saludar al auditorio de Agenda Abierta. Efectivamente se mantienen las condiciones climáticas y sobre todo la alerta en el Pacífico para los estados que se ubican en esta zona del territorio mexicano. Estamos hablando de los estados de Michoacán, Jalisco, Nayarit, Colima y sobre todo porque la tormenta tropical Lorena se está dirigiendo hacia la península de Baja California, donde el estado de Baja California Sur ha decretado una suspensión de clases en todos los niveles escolares. El gobierno de ese estado ha dicho que se tiene el suficiente suministro de combustibles y también de alimentos, por lo que ha pedido a la población que no se realicen ningún tipo de compras de pánico. Por otro lado, puedo señalarte que de acuerdo con el pronóstico que ha dado a conocer el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua, esta tormenta tropical Lorena se dirige todavía por las costas del Pacífico, pero no está tocando tierra hasta el último reporte, que pierde vigencia el día de hoy, viernes, a las 9 de la mañana. Cabe mencionar que eso todavía no ocurre y en las próximas horas, por supuesto, nosotros estaremos al pendiente del pronóstico que esté realizando esta dependencia del gobierno federal, ya que puede intensificarse y tomar fuerza y poder nuevamente convertirse en un huracán categoría 1. Sin embargo, esto todavía no ha sido del todo asegurado por las autoridades, pero sí han pedido que se mantengan las debidas precauciones. Por lo pronto se mantienen fuertes lluvias en estos estados que te he mencionado y que incluso esas lluvias se han resentido en el centro del país, incluida la capital mexicana. Como ya te decía, nosotros nos mantendremos al pendiente de lo que ocurra con esta tormenta tropical Lorena y también con otra que ya se ha formado también en esta zona del Pacífico y que de conjuntarse con lo que está provocando Lorena podría tener mayores afectaciones e incrementar las lluvias torrenciales que se han venido registrando en las últimas horas. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a ir a Bolivia ahora. Campaña electoral que inicia ya por los medios de comunicación. Se vienen las presidenciales, 20 de octubre es la fecha. Cuando quieras, Freddy, por favor. Buenos días. Este viernes se inicia la campaña electoral por medios de comunicación según el cronograma definido por el Tribunal Supremo Electoral para los comicios del 20 de octubre. La norma indica que 30 días antes de los comicios se inicia la propaganda electoral subvencionada por el Estado, en este caso para los 9 candidatos a la presidencia del país. El Tribunal Electoral correrá con el pago en medios de comunicación de los mensajes de los candidatos para garantizar igualdad en la difusión de sus mensajes. Al margen, los candidatos también podrán difundir sus mensajes
por los medios masivos de comunicación, también pagando por ello. Además del inicio de la propaganda por medios masivos, este viernes se realizará el sorteo de jurados electorales para las mesas de sufragio. Es un acto que tiene lugar mediante el sistema de sorteo público y esas autoridades, para el día de la votación, saldrán de las listas del padrón electoral que suma más de 7 millones de personas mayores de 18 años habilitadas para sufragar. En las elecciones del 20 de octubre se elegirá presidente, vicepresidente, senadores y diputados. Están habilitadas 9 organizaciones políticas. Gracias, Freddy. Rapidito, no quiero dejarlos en deuda con el ámbito deportivo, así que mostramos el siguiente punto. Vamos a ir al béisbol. Vamos a contar que por segundo día consecutivo los peloteros venezolanos siguen llevando alegrías, triunfos para la nación tricolor. Esta vez es Ronald Acuña Jr., quien sigue sumando méritos para ser considerado el mejor prospecto venezolano en Grandes Ligas. En la jornada de ayer en la Major League Baseball, el nativo de Vargas, un estado costero, despachaba su cuadrangular número 40 de la temporada, convirtiéndose en el jugador más joven en la historia de estas Grandes Ligas en lograr la cifra de vuelas cercas, al menos 30 bases robadas. Solo tiene 21 años, la desapareció en la parte baja del tercer episodio, mírenla allí, ante los envíos de Aaron Nola, y ya con 40 estacazos y 37 estafadas le faltarían solamente 3 robos para llegar a la histórica cifra 40-40, algo que ningún pelotero menor de 22 años ha logrado en toda la historia. Se merecía este momento entonces. Los venezolanos hablando de este tema hoy. Hasta aquí nuestra agenda abierta. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.